Estudiantes protestan en ropa interior en solidaridad con Requesens. Estudiantes venezolanos protestan este sábado en ropa interior para exigir la liberación del Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Rafaela Requesens, hermana del dirigente de Primero Justicia, indicó que aunque los estudiantes hoy, en la manifestación, no tengan pantalones, las tienen bien puestas. Los estudiantes señalaron que aunque estén sin ropa tienen la dignidad intacta, como el parlamentario. Una fuente dijo el viernes a Primero Justicia que Requesens fue torturado y drogado para que dijera que estuvo implicado en el ataque contra Maduro. Luego publicaron un vídeo en las redes sociales, el cual se observa al parlamentario en ropa interior cubierto de excremento. La oposición venezolana convocó a una concentración en Chacaito para exigir la liberación de Requesens, quien fue detenido y torturado por funcionarios del gobierno. Primero Justicia Juan Requesens fue drogado para obligarlo a declarar en un vídeo. Primero Justicia denunció que Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, fue drogado y torturado para obtener las declaraciones en las que afirmó que había colaborado con el ingreso de uno de los presuntos autores del atentado a Venezuela. Una fuente de Primero Justicia aseguró que el parlamentario fue drogado para obligarlo a declarar y cuando los funcionarios se dieron cuenta de que Requesens aún estaba consciente, continuaron drogándolo hasta que el diputado no pudo controlar sus esfínteres. Desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal, explicó Requesens en el material audiovisual que fue difundido por el gobierno la mañana de este viernes. La fuente señaló que a Requesens lo amenazaron con asesinar a sus padres y con violar a su hermana. En el vídeo se observa al diputado en ropa interior manchada con excrementos mientras que un hombre le pide que se dé la vuelta. Ortega Díaz dijo que Requesens se incrimina producto de torturas físicas y psicológicas. Para la exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, la detención del diputado Juan Carlos Requesens es indudablemente un secuestro, porque se produjo de manera arbitraria. Ahora lo exhiben públicamente en los medios, incriminándose él y otras personas, y eso es producto de la tortura psicológica y física. La exfiscal sostiene que en el caso del parlamentario no se respetó el debido proceso. A su juicio, son instrucciones dadas por la Asamblea Nacional Constituyente y legítima. Allanar la inmunidad parlamentaria tiene que acordarlo el propio Parlamento. La Asamblea Nacional es el órgano que decide si hay o no allanamiento de la inmunidad parlamentaria. No hay otro organismo competente para eso, aun cuando haya un antejuicio de mérito, sentenció a través de vídeos difundidos en Twitter. Según Ortega Díaz, exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, le allanaron su inmunidad parlamentaria de forma expedita, sin ninguna fórmula procesada, en menos de 12 horas. Agregó la fiscal que ahora lo exhiben públicamente en los medios de comunicación, incriminándose él e incriminando a otras personas, y eso es producto de la tortura a la que ha sido sometido, psicológica y física. La exfiscal aseguró que no se sabe qué le han dicho a él, cómo lo han presionado para que afirme esos hechos donde él se incrimina, sin presencia de abogados, violando todos los estándares internacionales y nacionales referidos al debido proceso. Y no solamente eso, agrega Ortega. Compromete al diputado Julio Borges, a quien también le ha sido allanada su residencia, y no sabemos qué otras cosas están haciendo en Venezuela para incriminar a ambos diputados. La exfiscal sostiene que lo que está ocurriendo en Venezuela es un desorden propio de los criminales, de las tiranías, de gobiernos donde usurpan los cargos, porque quienes están al frente del máximo tribunal del país están usurpando esos cargos, así como el que funge de fiscal. Luisa Ortega Díaz sostiene que el desespero del gobierno, ante esto y la presión internacional, se ve en la represión. En inventar situaciones de peligros para ellos y reprimir a las personas. De lo que le ocurre a Nicolás Maduro, él es el único responsable. Él no puede responsabilizar a nadie de lo que le está pasando, porque él ha cerrado además todos los caminos democráticos y no ha dado la oportunidad de que las personas que quieran democracia en el país puedan llegar a eso. En Venezuela están violando los derechos humanos, atestiguó Ortega Díaz. Otra responsable de eso es Delcy Rodríguez. Voy a la Corte Penal contra ella, porque la policía política depende de la vicepresidencia. La denunciaré a ella y a Nicolás Maduro. Solicitaron a Interpol código rojo para captura de Borges.
El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que ya habían solicitado a la Interpol código rojo para la captura del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien acusó de ser autor intelectual del atentado contra el presidente Nicolás Maduro. En una rueda de prensa, Rodríguez también señaló que uno de los 2 drones que estallaron cerca de donde se encontraba Maduro fue detonado desde Estados Unidos. Es la pura verdad que uno de los drones fue detonado de manera remota desde Estados Unidos de Norteamérica. Aseguró que la orden que recibieron quienes operaban los drones, cargados con pólvora y explosivos, era que murieran todos los que estaban en la tarima junto a Maduro. La orden que recibieron fue que nadie quedara vivo, que se asesinara a todas las personas que estábamos en la tarima presidencial. Colombia debería investigar el atentado de acuerdo con su criterio por estar involucrado un funcionario de migración de ese país. Solamente el hecho de que un funcionario de su gobierno esté involucrado en el magnicidio en grado de frustración, obliga al gobierno de Colombia al menos a investigar. Es lo que haríamos aquí, dijo. Para Rodríguez está plenamente establecida la responsabilidad del extinto gobierno de Colombia del señor Juan Manuel Santos. Reiteró que tienen registro de infinidades de reuniones entre el diputado Julio Borges, que se encuentra en Colombia, y Santos, a quien el presidente Maduro también señaló. Desde Bogotá, Borges ordenó la muerte de cientos de venezolanos. Desde Bogotá y España planificó el magnicidio que afortunadamente ahora es en grado de frustración de nuestro presidente. Indicó que había 19 detenidos y prometió mostrar pronto un documental con el testimonio de un vecino del edificio donde cayó uno de los drones que cargaba explosivos que tenían a Maduro como objetivo. Durante la rueda de prensa de Rodríguez se exhibió el vídeo en el cual Requesens señala que Borges le pidió el favor de ingresar al país a uno de los acusados del atentado. Es el cómplice necesario de la operación, Juan Requesens, quien confiesa su complicidad en el magnicidio en grado de frustración, pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo por órdenes de Julio Borges. Es por eso que hemos solicitado código rojo. El ministro también informó que están solicitando código rojo para Osman Alexis Delgado Taboski y Raider Alexander Russo Márquez, ambos acusados de ser financistas del atentado y quienes están en Colombia y Estados Unidos, respectivamente, así como para todos aquellos que aparezcan responsables del magnicidio. El ministro de Comunicación e Información retó a Borges a desmentir la confesión de Requesens. Rafaela Requesens. La audiencia de mi hermano fue diferida. Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, denunció este viernes que la audiencia de su hermano, el diputado Juan Requesens, fue diferida. Luego de esperar 5 horas, la audiencia de mi hermano Juan Requesens ha sido diferida, denunció Rafaela Requesens mediante Twitter. La dirigente estudiantil recordó además que este viernes se cumplen 72 horas de lo que calificó como el secuestro de su hermano. Se cumplen 72 horas de su secuestro, acotó. Joel García, abogado defensor del diputado, indicó que la audiencia fue diferida para el lunes 13 de agosto y precisó que el caso será llevado por el Tribunal 20 de Control, el cual tiene como área de experticia el terrorismo. El abogado Joel García asegura que la audiencia de presentación de Juan Requesens fue diferida para el próximo lunes. El tribunal sería el 20 de Control dedicado al tema del terrorismo, reportó la periodista Mary Mena en la red social. Unión Europea repudió atentado y pidió investigación exhaustiva. La Unión Europea, UE, repudió los recientes hechos de violencia que se registraron en Venezuela y pidió que se investigue en profundidad el fallido atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro. La Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y espera que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el ataque con drones del pasado sábado con el fin de esclarecer los hechos, en pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, indicó en un comunicado la portavoz del Bloque para Asuntos Exteriores, Maja Kocijancic. En el texto, advierten que los hechos del pasado 4 de agosto han aumentado aún más las tensiones en Venezuela. Además, la UE pidió que se respeten las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Nacional, incluyendo su potestad de decidir acerca de la inmunidad de los parlamentarios. La UE espera el reconocimiento de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, incluido el pleno respeto de sus prerrogativas con respecto a la inmunidad parlamentaria de sus miembros de conformidad con los derechos, la legislación y los procedimientos constitucionales establecidos, añadió Kocijancic.
La UE sostuvo además que está dispuesta a respaldar una solución negociada, democrática y pacífica para las múltiples crisis que afectan al país como único camino a seguir. Asimismo, instó a que se retorne a la normalidad constitucional y se restablezca el proceso democrático y el Estado de Derecho. Estudiantes protestan en ropa interior en solidaridad con Requesens. Estudiantes venezolanos protestan este sábado en ropa interior para exigir la liberación del Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira. Rafaela Requesens, hermana del dirigente de Primero Justicia, indicó que aunque los estudiantes hoy, en la manifestación, no tengan pantalones, las tienen bien puestas. Los estudiantes señalaron que aunque estén sin ropa tienen la dignidad intacta, como el parlamentario. Una fuente dijo el viernes a Primero Justicia que Requesens fue torturado y drogado para que dijera que estuvo implicado en el ataque contra Maduro. Luego publicaron un vídeo en las redes sociales, el cual se observa al parlamentario en ropa interior cubierto de excremento. La oposición venezolana convocó a una concentración en Chacaito para exigir la liberación de Requesens, quien fue detenido y torturado por funcionarios del gobierno. Primero Justicia Juan Requesens fue drogado para obligarlo a declarar en un vídeo. Primero Justicia denunció que Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, fue drogado y torturado para obtener las declaraciones en las que afirmó que había colaborado con el ingreso de uno de los presuntos autores del atentado a Venezuela. Una fuente de Primero Justicia aseguró que el parlamentario fue drogado para obligarlo a declarar y cuando los funcionarios se dieron cuenta de que Requesens aún estaba consciente, continuaron drogándolo hasta que el diputado no pudo controlar sus esfínteres. Desde hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trata de Juan Monasterios, me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal, explicó Requesens en el material audiovisual que fue difundido por el gobierno la mañana de este viernes. La fuente señaló que a Requesens lo amenazaron con asesinar a sus padres y con violar a su hermana. En el vídeo se observa al diputado en ropa interior manchada con excrementos mientras que un hombre le pide que se dé la vuelta. Ortega Díaz dijo que Requesens se incrimina producto de torturas físicas y psicológicas. Para la exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, la detención del diputado Juan Carlos Requesens es indudablemente un secuestro, porque se produjo de manera arbitraria. Ahora lo exhiben públicamente en los medios, incriminándose él y otras personas, y eso es producto de la tortura psicológica y física. La exfiscal sostiene que en el caso del parlamentario no se respetó el debido proceso. A su juicio, son instrucciones dadas por la Asamblea Nacional Constituyente y legítima. Allanar la inmunidad parlamentaria tiene que acordarlo el propio Parlamento. La Asamblea Nacional es el órgano que decide si hay o no allanamiento de la inmunidad parlamentaria. No hay otro organismo competente para eso, aun cuando haya un antejuicio de mérito, sentenció a través de vídeos difundidos en Twitter. Según Ortega Díaz, exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, le allanaron su inmunidad parlamentaria de forma expedita, sin ninguna fórmula procesada, en menos de 12 horas. Agregó la fiscal que ahora lo exhiben públicamente en los medios de comunicación, incriminándose él e incriminando a otras personas, y eso es producto de la tortura a la que ha sido sometido, psicológica y física. Que Borges le pidió el favor de ingresar al país a uno de los acusados del atentado. Es el cómplice necesario de la operación, Juan Requesens, quien confiesa su complicidad en el magnicidio en grado de frustración, pero al mismo tiempo denuncia y confiesa que lo hizo por órdenes de Julio Borges. Es por eso que hemos solicitado código rojo. El ministro también informó que están solicitando código rojo para Osman Alexis Delgado Taboski y Raider Alexander Russo Márquez, ambos acusados de ser financistas del atentado y quienes están en Colombia y Estados Unidos, respectivamente, así como para todos aquellos que aparezcan responsables del magnicidio. El ministro de Comunicación e Información retó a Borges a desmentir la confesión de Requesens. Rafaela Requesens. La audiencia de mi hermano fue diferida.
Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, denunció este viernes que la audiencia de su hermano, el diputado Juan Requesens, fue diferida. Luego de esperar 5 horas, la audiencia de mi hermano Juan Requesens ha sido diferida, denunció Rafaela Requesens mediante Twitter. La dirigente estudiantil recordó además que este viernes se cumplen 72 horas de lo que calificó como el secuestro de su hermano. Se cumplen 72 horas de su secuestro, acotó. Joel García, abogado defensor del diputado, indicó que la audiencia fue diferida para el lunes 13 de agosto y precisó que el caso será llevado por el Tribunal 20 de Control, el cual tiene como área de experticia el terrorismo. El abogado Joel García asegura que la audiencia de presentación de Juan Requesens fue diferida para el próximo lunes. El tribunal sería el 20 de Control. La exfiscal aseguró que no se sabe qué le han dicho a él, cómo lo han presionado para que afirme esos hechos donde él se incrimina, sin presencia de abogados, violando todos los estándares internacionales y nacionales referidos al debido proceso. Y no solamente eso, agrega Ortega. Compromete al diputado Julio Borges, a quien también le ha sido allanada su residencia, y no sabemos qué otras cosas están haciendo en Venezuela para incriminar a ambos diputados. La exfiscal sostiene que lo que está ocurriendo en Venezuela es un desorden propio de los criminales, de las tiranías, de gobiernos donde usurpan los cargos, porque quienes están al frente del máximo tribunal del país están usurpando esos cargos, así como el que funge de fiscal. Luisa Ortega Díaz sostiene que el desespero del gobierno, ante esto y la presión internacional, se ve en la represión. En inventar situaciones de peligros para ellos y reprimir a las personas. De lo que le ocurre a Nicolás Maduro, él es el único responsable. Él no puede responsabilizar a nadie de lo que le está pasando, porque él ha cerrado además todos los caminos democráticos y no ha dado la oportunidad de que las personas que quieran democracia en el país puedan llegar a eso. En Venezuela están violando los derechos humanos, atestiguó Ortega Díaz. Otra responsable de eso es Delcy Rodríguez. Voy a la Corte Penal contra ella, porque la policía política depende de la vicepresidencia. La denunciaré a ella y a Nicolás Maduro. Solicitaron a Interpol código rojo para captura de Borges. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que ya habían solicitado a la Interpol código rojo para la captura del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien acusó de ser autor intelectual del atentado contra el presidente Nicolás Maduro. En una rueda de prensa, Rodríguez también señaló que uno de los 2 drones que estallaron cerca de donde se encontraba Maduro fue detonado desde Estados Unidos. Es la pura verdad que uno de los drones fue detonado de manera remota desde Estados Unidos de Norteamérica. Aseguró que la orden que recibieron quienes operaban los drones, cargados con pólvora y explosivos, era que murieran todos los que estaban en la tarima junto a Maduro. La orden que recibieron fue que nadie quedara vivo. Que se asesinara a todas las personas que estábamos en la tarima presidencial. Colombia debería investigar el atentado de acuerdo con su criterio por estar involucrado un funcionario de migración de ese país. Solamente el hecho de que un funcionario de su gobierno esté involucrado en el magnicidio en grado de frustración, obliga al gobierno de Colombia al menos a investigar. Es lo que haríamos aquí, dijo. Para Rodríguez está plenamente establecida la responsabilidad del extinto gobierno de Colombia del señor Juan Manuel Santos. Reiteró que tienen registro de infinidades de reuniones entre el diputado Julio Borges, que se encuentra en Colombia, y Santos, a quien el presidente Maduro también señaló. Desde Bogotá, Borges ordenó la muerte de cientos de venezolanos. Desde Bogotá y España planificó el magnicidio que afortunadamente ahora es en grado de frustración de nuestro presidente. Indicó que había 19 detenidos y prometió mostrar pronto un documental con el testimonio de un vecino del edificio donde cayó uno de los drones que cargaba explosivos que tenían a Maduro como objetivo. Durante la rueda de prensa de Rodríguez se exhibió el vídeo en el cual Requesens señala